El payaso que grababa sus crímenes. La sonrisa más escalofriante de México. Una máscara que no se quita con agua y jabón. Hay algo especialmente inquietante en los payasos. Tal vez sea esa mezcla absurda entre risa forzada y maquillaje grotesco. Pero lo que nadie espera es que detrás de esa cara blanca y esa sonrisa dibujada se oculte una mente capaz de planear atrocidades con la precisión de un reloj suizo. Y no estamos hablando de una película de terror. Estamos hablando de un caso real que ocurrió en México. Un payaso, sí, pero no de fiesta. Uno que no llegaba con globos, sino con cámara en mano, dispuesto a sembrar miedo y a grabarlo todo. Este individuo, conocido como El Payaso, no era un asesino cualquiera. Tampoco un actor frustrado. Era un integrante activo de un grupo criminal que operaba al norte del país. Pero claro, no podía llamarse simplemente Pedro o Juan. No, tenía que llevar su leyenda más lejos. Así que adoptó el rostro de un payaso como insignia. Literalmente, usaba peluca, pintura blanca, nariz roja y, para completar la ironía, grababa con su propio teléfono móvil cada una de sus apariciones. Y no grababa tutoriales de maquillaje, grababa escenas que la ley no querría volver a ver jamás. Lo que comenzó como una rareza marginal terminó siendo una señal de advertencia. Cada vez que aparecía ese rostro pintado, alguien desaparecía, o algo explotaba, o una casa quedaba reducida a escombros. Pero lo más escalofriante era que lo hacía como si se tratara de un espectáculo. Nada de encapuchados o anonimato. Él quería que lo vieran, que supieran que estaba allí, que sintieran ese pánico inmediato al reconocer el maquillaje en algún video clandestino. Y mientras la policía revisaba grabaciones filtradas, las redes se llenaban de rumores, que era un actor retirado, que era parte de un experimento, que ni siquiera existía, pero los cuerpos seguían apareciendo, las grabaciones seguían circulando, y la sonrisa, esa sonrisa no se borraba, porque cuando el terror se pinta de colores y se graba en alta definición, lo que menos importa es si te ríes o lloras. El arte de sembrar terror mientras haces contenido. Cuando uno piensa en contenido viral, normalmente imagina recetas de cocina, retos absurdos o bailes improvisados. Pero el payaso tenía otra idea, convertir el miedo en espectáculo. ¿Quién necesita efectos especiales cuando puedes documentar el pánico real? Para este personaje, cada grabación era casi una pieza audiovisual. Cámara en mano, rostro maquillado, voz distorsionada y un guión improvisado que terminaba siempre igual, con una amenaza cumplida. El material no era distribuido al azar. Se difundía entre redes clandestinas, compartido por cuentas fantasma, replicado hasta alcanzar los oídos que debía alcanzar. Porque más que entretenimiento, era advertencia. No se trataba solo de infundir miedo a la población. Eso sería demasiado simple. Era una estrategia de poder. Cada video, cada aparición, era una forma de decir, aquí mando yo. Y lo más insólito, funcionaba. El solo rumor de que el payaso había sido visto en determinada zona bastaba para que negocios cerraran, familias se ocultaran y hasta las autoridades fingieran no ver. Porque claro, ¿quién quiere enfrentarse al villano que además te graba mientras lo haces? Lo verdaderamente perturbador era la calma con la que operaba. Nada de carreras, nada de alborotos, todo meticulosamente planeado. Aparecía, dejaba su mensaje, mostraba su acción y se retiraba como quien termina un turno de oficina. Eso sí, dejando siempre un recuerdo imborrable. Las víctimas, que en muchos casos eran miembros de grupos rivales o personas señaladas como traidoras, eran usadas como actores involuntarios de estos macabros cortometrajes. Y por si fuera poco, empezó a surgir mercancía con su rostro, camisetas, calcomanías, incluso máscaras, porque el marketing del miedo también vende. Algunos lo veían como una figura casi mitológica, otros como un símbolo del colapso institucional. Pero lo que estaba claro es que el payaso no era un caso aislado. Era el síntoma más grotesco de una enfermedad mucho más profunda, la glorificación del terror convertido en contenido. Y mientras todo eso pasaba, él seguía grabando, como si el país fuera su set de rodaje y la ley solo una opinión más en la sección de comentarios. Cuando el crimen tiene dirección artística, el nivel de delirio al que llegó este personaje no se mide por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. Porque cualquiera puede cometer una barbaridad, pero no cualquiera lo hace con producción, música de fondo y sentido estético. El payaso, como ya lo apodaban en los círculos donde el miedo tiene nombre propio, no era solamente un ejecutor, era un director, un productor de su propio horror. Y lo más insólito es que sus grabaciones no parecían hechas con prisa, al contrario, se tomaba su tiempo, elegía ángulos, iluminaba rostros, buscaba el silencio perfecto antes del clímax. La tragedia tenía pauta, y la pauta tenía rating.
Los videos que circularon no eran grabaciones caóticas como las que inundan las redes cada vez que alguien levanta el móvil. No. Aquí había una narrativa, una estructura, un propósito. Se hablaba a la cámara, se exponía el motivo, se dejaba claro el destino del invitado especial, y luego, en un acto que rozaba lo teatral, se ejecutaba el guión. Con todo y aplausos de fondo porque sí, se llegaron a escuchar aplausos en algunos fragmentos, y nadie ha confirmado si eran efectos o parte de la escena. Lo escalofriante es que su personaje no era un disfraz improvisado, era su marca. En los barrios donde operaba su grupo, se hablaba del payaso como si fuera un ente omnipresente. Algunos decían que era el mismo hombre que de día vendía dulces en la esquina, y otros afirmaban haberlo visto en más de una ocasión, siempre sonriendo, incluso sin el maquillaje. Pero nadie se atrevía a señalarlo, porque en estos contextos, el silencio no es cobardía, es estrategia de supervivencia. Se llegaron a detectar pequeños grafitis con su cara dibujada. No se sabe quién los hacía, tal vez fanáticos, tal vez él mismo, como si el crimen necesitara marketing, y tal vez lo necesita, porque en este caso, la imagen del payaso fue más eficaz que cualquier mensaje intimidante escrito en papel. La imagen lo decía todo. Su presencia, aunque grabada, tenía más peso que un operativo policial. Y por si alguien dudaba de que estaba enviando un mensaje, lo firmaba con una risa. El espectáculo que paralizó comunidades enteras. Mientras los medios hablaban de crisis y los funcionarios se llenaban la boca con palabras como estrategia o patrullaje intensivo, en los barrios más golpeados por el miedo, la palabra payaso ya no hacía reír a nadie. Las personas no lo mencionaban por superstición, sino por precaución, porque decir su nombre podía parecer una provocación, porque cuando alguien se convierte en mito criminal, lo último que uno quiere es que piense que lo estás invocando. El payaso se convirtió en un espectro moderno. No lo ves venir, pero lo escuchas reír a lo lejos. Los videos que circulaban no solo mostraban violencia, sino que marcaban un antes y un después en cada zona donde aparecían. Si el payaso se grababa en una calle, esa calle quedaba maldita. Nadie volvía a pasar de noche. Si el fondo de su escena era un local, el local cerraba. Si era una casa, los vecinos mudaban hasta a los gatos. Porque en la lógica del miedo, no importa si ya se fue, importa que estuvo, que eligió ese lugar y que podría elegirlo otra vez. Se reportaron incluso desplazamientos silenciosos, familias que empaquetaban lo esencial y desaparecían sin dar explicaciones. ¿A quién le vas a explicar que tienes miedo de un payaso que se graba haciendo cosas que nadie debería ver? ¿Al policía que también ha visto los videos pero finge no saber nada? ¿Al funcionario que todavía dice que la situación está bajo control? El control evidentemente lo tenía otro, uno con nariz roja. Lo más macabro de todo esto es que no era un fenómeno espontáneo. El payaso era parte de algo más grande, una estructura, un cártel que entendió antes que nadie que la violencia ya no necesita comunicados, necesita contenido, y que los rumores, bien dirigidos, son más eficaces que cualquier amenaza directa. Por eso sus videos no eran firmados con nombres ni sellos, sino con presencia, con una estética que todos reconocían y que no se podía confundir. Porque si algo sabía este personaje, era que en la guerra del miedo, el branding lo es todo. Y cuando la gente teme más a un rostro pintado que a un arma de fuego, es porque el terror ha ganado por nocaut emocional. Un circo con actores involuntarios. La ciudad ya no dormía igual. Y no por los disparos, ni por las sirenas. Dormía mal por el eco de una risa. Esa risa distorsionada que venía de algún vídeo compartido por la noche, que llegaba por mensaje, que se comentaba en susurros y que todos conocían, aunque nadie admitía haberlo visto entero. Porque ver los videos de El Payaso era casi un acto de fe torcida. Los veías para convencerte de que sí, era real. Y una vez que lo confirmabas, no podías dejar de pensar en ello, como una pesadilla que se cuela en la vigilia. En los videos aparecían hombres que nunca dieron su consentimiento para ser protagonistas. No había casting, ni contratos, solo una cámara, una máscara y una víctima. A veces hablaban, a veces gritaban, pero en la mayoría ni siquiera sabían que estaban siendo grabados. Porque ese era el estilo de El Payaso, dar un espectáculo en el que solo él conocía el final. Y por si fuera poco, los rumores crecían, que había más videos que no se habían publicado, que existía un archivo privado solo para miembros del cártel, que algunos jefes criminales pagaban por tener grabaciones exclusivas, porque claro, el miedo también se colecciona, y para los que viven del poder, ver a alguien temblar frente a una cámara puede ser más adictivo que cualquier droga. Las autoridades entre tanto seguían dando vueltas. Ruedas de prensa, operativos simbólicos, promesas vacías. Todos aseguraban estar tras la pista del responsable, aunque ninguno se atrevía a mencionar su alias en público, porque ya no era un simple sujeto de interés,
Era un detonador de caos, un factor de desestabilización. Y eso, en un país donde la línea entre la ley y el espectáculo se ha vuelto difusa, es francamente incómodo. Las comunidades organizadas empezaron a pegar carteles en las calles pidiendo que se detuvieran las grabaciones. No las acciones, ojo. Las grabaciones. Porque el miedo más grande no era que pasara algo, era que pasara y quedara registrado. Que tu rostro o tu casa saliera en uno de esos videos virales de horror cotidiano. Porque cuando el crimen tiene producción, el espectador también se convierte en parte del guión. Cuando la viralidad se convierte en arma. Hay muchas formas de controlar a una población. Con leyes, con armas, con miedo. Pero el payaso descubrió un nuevo método. Con vistas. Sí, vistas. Porque sus videos, aunque prohibidos, corrían como pólvora en los grupos de mensajería. No aparecían en los noticieros, por supuesto, pero los tenía todo el mundo. Algunos hasta los reenviaban con morboso entusiasmo, como si compartieran el tráiler de una serie de moda. Solo que aquí, los protagonistas no actuaban, y no volvían para la segunda temporada. Lo más perverso del asunto era que ese material no se generaba solo por sadismo. Tenía un objetivo: infundir pánico preventivo. Hacer que la gente se disciplinara antes de que algo pasara, un mecanismo de control tan primitivo como eficaz, mostrar lo que le pasa a quien se atreve, y no con palabras o amenazas vacías, con imágenes, con pruebas, con escenografía, porque si algo entendió este personaje mejor que muchos gobiernos, es que una imagen sí vale más que 1000 advertencias. Hubo barrios enteros donde se cancelaron actividades comunitarias, escuelas que cerraron temporalmente, negocios que bajaron la cortina durante días, no por violencia directa, sino por lo que se decía en los videos. En uno, por ejemplo, el payaso mencionó a una colonia específica. No hizo nada allí, solo la nombró. Resultado: familias enteras empacando como si el apocalipsis llegara en peluca y nariz roja. Y sí, todo por un video de menos de 2 minutos. Pero quizás lo más inquietante fue la reacción institucional. Lejos de actuar con firmeza, muchas autoridades parecían más preocupadas por evitar que el escándalo se hiciera público que por detener al responsable, como si temieran más al ruido mediático que al sujeto pintado. Y en esa pasividad conveniente, el payaso se volvió omnipresente, como una sombra con editor de video. Hubo incluso quienes afirmaban que sus videos eran estudiados por otros grupos criminales, que su modelo de propaganda se estaba copiando, porque en el universo del crimen, quien logra hacer temblar con una sola toma, se convierte en referente. Así que sí, la viralidad se convirtió en su mejor arma. Una que no necesita recargarse, solo compartirse. La casa del hombre sin rostro real. En algún momento, las autoridades decidieron dejar de fingir que no sabían nada. El nombre de El Payaso empezó a circular en reportes internos, en reuniones discretas, en llamadas filtradas. Ya no era solo una leyenda urbana, era una prioridad. O al menos, eso decían en voz baja, porque en público seguían negándolo todo. Porque aceptar su existencia implicaba admitir que el miedo se les había ido de las manos. Y en política, como en magia, lo último que se pierde es la ilusión del control. Los equipos de inteligencia comenzaron a rastrear las zonas desde donde se subían los videos. Pero como en toda buena producción independiente, el payaso no usaba una sola locación. Movía su set constantemente. A veces eran casas abandonadas, otras, moteles que cambiaban de nombre cada semana. Lo único constante era su estilo. Esa firma macabra que mezclaba arte con amenaza. Los investigadores lograron interceptar comunicaciones entre miembros del cártel al que él supuestamente pertenecía. Allí se le mencionaba como una especie de activo mediático, un recurso para mantener la reputación del grupo en la cima del pánico. No era un jefe, pero tampoco un simple peón. Era algo así como su departamento de comunicaciones, versión distorsionada. Un embajador del miedo, con maquillaje incluido. Se filtró que, en algún momento, se ofreció una recompensa considerable por información sobre su paradero. Pero curiosamente, nadie habló. No por lealtad, por miedo a salir en el siguiente video. Porque aquí, ser informante no te convierte en héroe, te convierte en contenido, y nadie quiere ser trending topic por las razones equivocadas. Las investigaciones más serias apuntaban a que se trataba de un hombre joven, con cierta formación audiovisual, probablemente vinculado al mundo del entretenimiento antes de cruzar al lado oscuro. Alguien que entendía el lenguaje de la imagen, el poder del montaje y la psicología del espectador, porque sí, este criminal sabía manipular emociones mejor que muchos publicistas. Pero a pesar de los operativos, los rastreos y las detenciones, el rostro detrás de la pintura seguía siendo un misterio. Cada pista era ambigua, cada grabación, cuidadosamente editada para evitar detalles reveladores.
como si el propio personaje fuera más importante que la persona. Y cuando el mito se impone a la carne y hueso, lo que buscas no es un culpable, es una sombra, el monstruo digital que no se apaga al cerrar los ojos. La última vez que alguien afirmó haberlo visto fue en un barrio periférico. Una niña, apenas con fuerza para sostener el relato, dijo que lo vio cruzar la calle a plena luz del día, sin máscara, pero con la misma risa. Una que no se escucha con los oídos, sino que se mete debajo de la piel. Pero como siempre ocurre con los mitos que se alimentan del miedo, nadie más lo confirmó. Nadie más quiso mirar, porque si no lo ves, tal vez no existe. Y si no existe, tal vez te deje en paz. Las autoridades eventualmente anunciaron la detención de un sospechoso. Mostraron un rostro, dieron un nombre, hablaron de evidencia. Pero los videos no se detuvieron. Las máscaras seguían apareciendo, y las grabaciones, si acaso, se volvieron aún más cuidadosas. Como si alguien hubiera tomado el relevo. O como si el personaje hubiera sido más grande que la persona desde el principio. Como si el payaso no fuera un individuo, sino una fórmula, un patrón replicable. Porque en el fondo, lo verdaderamente escalofriante no es que alguien se pinte la cara y se ría mientras comete actos indescriptibles. Lo perturbador es que haya un público, que haya espectadores que no solo consumen ese terror, sino que lo esperan, lo reenvían, lo comentan, lo convierten en parte de su día a día. Como quien ve una serie que no se atreve a recomendar en voz alta, pero que no se pierde por nada del mundo. Y así, el monstruo sigue ahí, no en las calles, en los teléfonos, en las conversaciones susurradas, en los silencios incómodos cuando alguien menciona un vídeo que nadie debería haber visto. Un monstruo que ya no necesita estar presente para generar miedo, porque dejó de ser una persona, y se convirtió en archivo, en ruido, en símbolo. El payaso tal vez ya no camina por las avenidas, pero su legado permanece en cada rincón donde el miedo se volvió rutina, donde el crimen se disfraza de espectáculo, y donde el silencio del espectador, irónicamente, aplaude. Si este relato te dejó helado, imagina lo que viene. Suscríbete a Infrarrojos Criminales para más historias que no encontrarás en los noticieros. Aquí no maquillamos la verdad. La narramos, aunque duela.